Bueno, les decíamos que un poco la idea de este bloque de hoy en este programa, en este segundo bloque del programa, tenía que ver con trabajar alguna cuestión que por ahí en principio resuene como ciertamente un poco compleja y más vinculada al campo de la salud y de las instituciones de la salud, pero denos un poquito de tiempo que lentamente vamos a intentar situarnos y que se va a entender con claridad, porque hoy tuvimos una reunión, por ejemplo, con las compañeras y compañeros de Avellaneda, y también apareció la temática con cierta preocupación. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la era de las especialidades se está agotando y se está terminando? Que es parte de esto que planteamos históricamente, que es una crisis civilizatoria, que cada vez más todo aquello que organizaba nuestros modos y costumbres de resolver nuestras necesidades como sociedad, como pueblo, se ha ido desgastando en favor de una concentración económica fenomenal en manos de los cada vez menos pocos poderosos, pero muy poderosos, y las instituciones empiezan a hacer agua, no pueden dar la batalla contra los negocios de los poderosos. Y los poderosos además van marcando cómo deben ser las cosas. Entonces, para incrementar el negocio, lo que terminan haciendo es sistemas cada vez más generados a partir de la necesidad de la venta de una mercancía. Y aquellas necesidades que de nuestro pueblo también son transformadas en mercancía. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que la mercancía es mala? No. Cuando se pone solamente el objetivo en ganar dinero con la mercancía, es lo que termina dejando afuera un montón de compañeras y compañeros de nuestros barrios más humildes, digamos, ¿no? Y que cada vez ese piso sociológico que parecía ser que los que la pasaban mal eran nuestras compañeras y compañeros de los barrios más humildes, va alcanzando a otros barrios que por ahí no son tan humildes, pero que empiezan a hacerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua va subiendo y cada vez estamos todos un poquito con el agua al cuello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que transformar en mercancía las cosas hace que tenga más importancia el valor de los pesos que eso genera que poder satisfacer las necesidades de quien lo necesita. Ajá. Vayamos al caso de la alimentación, ya lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? ¿Cómo puede ser que este país, que produce trigo, soja, maíz, entre tantos otros alimentos, que pueda alimentar hasta 650 millones de habitantes, se hizo el último cálculo hace unos meses, teniendo, no llegamos a ser 50 millones de habitantes, haya gente que se cague de hambre? Si la comida está, ¿qué impida que se satisfaga la necesidad de nuestro pueblo? Que tiene que ser un negocio para alguien. Y si no hay negocio, no hay comida para nuestro pueblo. Es corta la bocha. Bueno, con la salud pasa lo mismo. Antes, bueno, yo tengo algunos años, no tantos, pero tengo algunos años. Cuando yo era pibe había un médico de familia, médico generalista que se le decía, que era el único médico que había en el barrio y que te atendía todo, a lo grande, a los niños, a lo viejo, a lo no tan viejo, y que bueno, si en algún caso tenías algo en particular que hacía falta, ibas al especialista. Ahora el médico que te atiende, ese médico generalista, es solamente la puerta de entrada a una infinidad de especialistas. O sea que vos rara vez te quedes siendo atendido por el médico que te recibió la primera vez, que es el médico general o médico clínico, como quieran llamarlo, porque inmediatamente vos tenés una lista, salís de esa primera entrevista con el médico clínico, salís con una lista infinita de estudios, radiografía, tomografía, análisis de sangre, análisis de orina, entrevista con el cardiólogo, entrevista con el ginecólogo, entrevista con el obstetra, entrevista con el traumatólogo, entrevista. Cada vez hay, entonces, más especialidades. Entonces tu cuerpo, en vez de ser el de una persona, empieza a ser más que un cuerpo, un montón de pedacitos unidos, ¿no? Y claro, un día se va un brazo a ser atendido, al día siguiente se va otro brazo a ser atendido. Hay veces que tu cuerpo se tiene que dividir al mismo día porque tenés 2 turnos de distintos especialistas a la misma hora y en el mismo día y en distintos lugares, ¿no? Y eso, con suerte, para quienes tienen la chance de entrar en ese circuito del que estamos hablando. Nuestro pueblo, el más humilde, en general no llega a ese circuito. ¿Por qué?
Y porque me da paja. ¿Me da paja o porque en realidad te la hacen difícil para que te dé paja? Y porque te tenés que levantar a las 4 de la mañana, ir a hacer una cola al hospital, esperar que te den el turno, lograr después que te tomen, porque si vos tenés obra social o no tenés obra social, y si podés pagar el bonito, y si no podés pagar el bonito, y si entonces vino el médico, porque por ahí no vino el médico, y entonces te postergan el turno, o no anda la máquina. Ah, pero Lucero, estás hablando de Formosa, de lugares pobres, ¿de dónde estás hablando? No, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. La ciudad más rica, una de las ciudades más ricas, la ciudad más rica del país por lejos, una de las más ricas del continente, y por triste récord de ser la ciudad más desigual del continente. Totalmente. ¿No? Que hay, el que más gana 30 veces más que el que menos gana. Creo que ahora debe estar un poquito más de 30 veces. Entonces, ¿por qué planteamos esto hoy? Porque creemos que parte del ajuste, ¿no?, que está en marcha, parte de este ajuste económico que significa, no es que todos nos ajustamos, ¿no? Entonces juntamos unos manguitos para pagar la deuda externa, que después además tendríamos que discutir porque hay que pagar una deuda que no contrajimos nosotros. ¿Vos gastaste y que no... algún mango de esa? ¿Vos, no, Tausi? no, Tampoco, que... bueno. Nadie la vio. Nadie la vio. Bueno, alguno la vio, me parece. Y se hizo dos pillo. o tres. Sí, dos sí. o tres. Y el de la reposera, sí, sí. Entonces digo, pero además ese ajuste, que ya de entrada es inmoral e incluso es ilegítimo, porque es una deuda que no contrajo el pueblo, ese ajuste no es para todos igual. Ese ajuste significa que los que menos tenemos cada vez tengamos menos y que los que más tienen cada vez tengan más. O sea que, ¿vieron cuando vos tenés un globo inflado, no? Y querés quitarle el aire de una punta? Bueno, la otra parte se infla, ¿no? Tienen esa imagen, ¿no? No es que si vos apretás la puntita del globo se desinfla todo el globo, si está atado, si está cerrado, ¿no? Se va a apretar una puntita y se infla grande la otra puntita. Bueno, así nos pasa a nosotros. A nosotros nos ajustan, somos la parte del globo que nos ajusta, que nos aprietan, y los que más guita tienen se hacen más ricos todavía, ¿no? Ese es el ajuste. Y para ese ajuste, por eso decimos los poderosos controlan las instituciones, para ese ajuste necesitan aplicar no solamente una restricción económica, sino que también necesitan generar modos de atención, modos de abordaje de las problemáticas muy particulares. Y en eso están las especialidades. Punto y aparte. ¿Cómo entendemos esto nosotros en nuestro territorio? Bueno, sencillito. Ya creo que a esta altura quienes nos oyen y nos vienen siguiendo saben que esta organización, el Movimiento Popular Los Pibes, junto con otras organizaciones populares, desde hace más de 15, 16 años, venimos peleando por un modo de abordaje de una problemática que lastima, daña y elimina, porque la verdad es eso, elimina a gran parte de nuestras pibas y nuestros pibes. Y eso tiene que ver con los consumos problemáticos, con las adicciones, que también, paréntesis, son palabras que hasta el mismísimo secretario de Adicciones de la UTEP, ¿no?, Sebastián Sánchez, en un encuentro que hicimos en este mismo edificio, ¿cuándo fue eso? El 26 de noviembre. El 26 de noviembre del año pasado. ¡Qué memoria! Porque era tu cumpleaños. El 26 de noviembre dijo que habría que ver cuál es la palabra correcta para ponerle al tema, porque ni adicciones ni consumos problemáticos le parecían palabras adecuadas, sobre todo, dijo, porque ese nombre no lo pusimos nosotros. No se lo pusimos nosotros. Cuando dice nosotros es porque Sebastián es uno de nuestros compañeros, ¿no?, uno de nuestros mejores compañeros, que atravesó el quilombo de los consumos de las drogas y se recompuso, y del mejor modo, que es tratando de ayudar a otros y a otras, ¿sí? Entonces él dice, ¿por qué nos ponen un nombre a una afección que no estamos de acuerdo que sea ese el nombre? Cierro paréntesis y sigo. Entonces, desde hace 15, 16 años venimos luchando por un modo de atención genuino. ¿Por qué? Porque lo que veíamos era que a nuestras pibas y a nuestros pibes entraban, ¿no?, en lo que eran los sistemas de comunidades terapéuticas, estaban 6 meses, ¿sí?, se le bajaba el nivel de consumo, ¿sí?, se le bajaba el nivel de consumo, lograban por un tiempo, como se dice en la jerga, estar limpios, desintoxicados, y le daban un alta.
ese alta duraba lo que, hablando mal, un pedo en una canasta, digamos. Obvio. ¿Por qué? Porque cuando volvían al barrio, que era donde habían empezado a consumir, con las mismas condiciones de vida que antes, volvían a consumir, ¿no? Muchos de nuestros pibes y pibas nos han dicho: por favor, internet no, porque si yo me encierro en mi casa para no consumir, ni bien salgo, ¿sí?, pasa el dealer y me da una bolsita que ni siquiera me la cobra, y yo ya ahí de vuelta quedo preso del consumo o de la venta para consumir, que es otro de los problemas, ¿no? Entonces, a partir de aquel entonces nos dimos cuenta que cómo hacer para romper este circuito, ¿no? Esta puerta giratoria, que los únicos que se enriquecían eran los narcos por un lado y las comunidades terapéuticas por el otro, ¿no? Bueno, no sabíamos cómo hacerlo, por más títulos que tengamos, y quienes nos marcaron el camino fueron las madres de estos pibes y estas pibas en cada uno de los territorios más humildes, como siempre. La solución a los problemas genuinos de nuestro pueblo salen desde la más extrema necesidad, de aquellos que no tienen espalda. Como decíamos el lunes pasado, en el editorial del lunes pasado, no es una acción producto de una reflexión cómoda en un sillón, en el living de un hogar, sino que es parte de una acción intempestiva para salvarle la vida a alguien, ¿sí? Sin más resto que eso. Bueno, ¿y qué aprendimos? Que en cada barrio las madres se organizaban de un modo muy particular, que eran distintos, que sin ser psicólogas, sin ser especialistas en adicciones, sin ser médicos, lograban rescatar la vida de los pibes y las pibas. Que lo llevaban a un lugar para desintoxicarlo, le encontraban un lugar para que se quede, lo llevaban a la casa de otra familia, lo llevaban a otro barrio, hacían una vaquita para pagar el remis, hacían una vaquita para pagar el lugar de internación, pero después lo traían, le encontraban una actividad, le buscaban un trabajo, le buscaban un taller. Bueno, todo ese trabajo que hacían las compañeras, después de tanto tiempo, las organizaciones populares lograron, con la ayuda de Francisco, por cierto, con la ayuda de Francisco, porque a él le llegó esta modalidad de abordaje de la problemática, y él insistió a las autoridades de ese entonces. Con la ayuda de Francisco se logró armar un programa que se llama Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, ¿sí? Las CACs, que le dicen. Bueno, ese programa es un programa peleado por las organizaciones populares en la calle. Llegamos a llevarle una marcha, dos cajones en la puerta de la Cedronar, para que, ¿no?, se dieran cuenta de lo que estaba haciendo el riesgo de nuestros pibes y nuestras pibas, que más que un riesgo era una triste realidad. Y a partir de ahí el Estado logró, nosotros logramos que el Estado genere este programa que estrictamente estaba hecho a la medida de nuestras necesidades. ¿Y cuál es el espíritu de ese programa? Que sigue vigente, Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario. Ese programa tiene, la clave es el abordaje integral e interdisciplinario de la problemática en cada territorio. Y nosotros le estamos agregando además que ese abordaje integral e interdisciplinario a la vez tiene que tener la suficientemente pluralidad. ¿Qué quiere decir? Que en cada lugar es distinto además. No podemos que sea un abordaje integral e interdisciplinario que sea igual en todos lados. No, porque cada barrio es distinto. La realidad en cada territorio, aunque sea dentro de la misma ciudad de Buenos Aires, es distinto. No es lo mismo la 2124 que la 1114, que Retiro, que La Boca, que Lugano, que Soldati. No son iguales. Sí hay gente pobre, Viven en casas precarias, Son muchos, sí, todo lo que vos quieras, pero no son iguales. Cada realidad es distinta en cada barrio. Entonces, integral, ¿sí? ¿Qué quiere decir integral? Vamos por lo más sencillo. Interdisciplinario quiere decir que no alcanza con que haya un psicólogo, ni 2, ni 3, ni 4, ni 10. No alcanza con que haya un médico o un psiquiatra, no alcanza con una trabajadora social, no alcanza con un médico clínico. Interdisciplinario es que hay un montón de disciplinas, ¿sí? Un montón de saberes, un montón de conocimientos puesto al servicio de este tratamiento, que no es un saber, son muchos saberes. E integral quiere decir que para nosotros no es otra cosa que las frases más que las frases que siempre repetimos de Ramón Carrillo, cuando decía que la miseria es el peor de los virus, digamos, ¿no?
que los virus es muy chiquito, la bacteria es algo muy chiquito al lado de la miseria. Y que lo mejor para solucionar las enfermedades de nuestro pueblo es mucha cloaca, agua potable, y nosotros le agregamos trabajo, vivienda digna, ¿no? Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, entonces, eso quiere decir un abordaje integral. Y además, algo que es muy importante, que nada de esto sucedería, como ninguna otra de las enfermedades, nada de esto sucedería si hiciésemos prevención, ¿no? Totalmente. Prevenir es hacer cosas antes de que la afección o el malestar aparezca, ¿sí? O sea, que un servicio de salud sólido, que se considere bueno, no es el que más cura, sino que es el que más evita que la gente se enferme. Esto anda a decirse una prepaga. El negocio de la prepaga es que la gente se enferme. ¿Por qué? Porque es una mercancía. Y si yo no tengo gente para atender, no vendo. Y si no vendo, ¿de qué como? ¿Y de qué vivo? Por eso armaron la prepaga, donde vos pagás aunque no estés enfermo. Pero el Estado también tiene ese formato. Fíjense si los poderosos, ¿no? Nosotros decimos el poder fáctico, no modela el modo de las instituciones, ¿sí? Las instituciones funcionan del mismo modo. Vos vas al hospital cuando estás enfermo y tenés que llamar a un 147 acá en la Ciudad de Buenos Aires, que no te atiende, está abarrotado, y si te da un turno y vivís en La Boca, te lo da para Saavedra, te lo da para Liniers, con lo cual tenés un montón de viaje. Entonces, me parece que... Disculpen. La alergia es algo de lo que hay que prevenirse también, ¿no? Para terminar, digo, ¿no? Y no hacerlo muy extenso. ¿Qué decimos nosotros? Que un programa surgido desde las entrañas de nuestro pueblo que lucha, con compañeras y compañeros, también de organizaciones populares, que han logrado ingresar en la gestión, como es la gestión de la Cedronar, ese programa no puede tomar el modelo de poder dominante, que es transformar a las casas de atención y acompañamiento comunitario en un efector uniformado de este Estado que va de ajuste en ajuste. ¿Qué quiere decir un efector uniformado? Un efector es alguien que hace cosas para el otro, porque el otro le paga. Pero como hace cosas para el otro, que el otro le paga, ese efector tiene que hacer lo que el otro que le paga le dice. En este caso es el Estado, ¿sí? Y eso va en contra del espíritu de este programa que se llama Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario. ¿Por qué? Porque estas casas no fueron hechas para hacer lo que el Estado quería. De hecho, surgieron porque lo que quería hacer el Estado y hacía y hace el Estado respecto a esta problemática no funciona. Porque la clave de esta solución que proponen las casas y la clave de esta problemática es que hay que estar en el barrio, hay que conocer a los pibes y a las pibas, hay que construir realidades distintas, hay que generar mundo nuevo, hay que generar nuevas posibilidades. Y eso no hay ningún Estado que lo haga. Desde la caída del Estado benefactor, ¿no? En algún caso tuvimos algún Estado que se preocupó más y logró cierto bienestar. Pero el bienestar no es solamente el acceso a los bienes, ¿eh? No es comprar cosas y poder gastar más dinero. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de otras cosas. Entonces, hoy solamente abrimos una ventanita, abrimos un anuncio, tenemos mucha preocupación porque están transformando nuestras casas de atención y acompañamiento comunitario en efectores del Estado y nos piden que los informes, ya no importa que contemos las actividades que se hacen, los talleres que se hacen, las casas que se construyen, ¿no? Las actividades en las cuales participan nuestros pibes y nuestras pibas, el acceso al trabajo de nuestros pibes y nuestras pibas, la educación, las reuniones, necesitan atendidos. Quieren saber cuántos adictos atendemos, ¿sí? Enlistados, con nombre, apellido y número de documento y teléfono. Y eso no es el espíritu del programa llamado Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario. Con eso vamos a volver a fracasar como fracasó el Estado cuando nosotros peleábamos esto.
Porque los pibes no van a venir a atenderse. Nosotros tenemos que construir alternativa. Tenemos que prevenir primero, construir alternativa después, y claro que sí, en el medio atendemos, porque tenemos profesionales para atender, pero no es la centralidad del dispositivo, ¿sí? No es la centralidad de nuestro dispositivo. Ayer, San Cayetano, Sí. el documento que presentó la UTEP, consensuado por todas las organizaciones populares, la mayoría de las cuales participa de la coordinación de la CEDRONAR, planteaba fortalecer y reforzar este programa. Compañeras, compañeros, los queremos profundamente. Hemos luchado en la calle a diario. Por favor, no claudiquemos en los modos de trabajar con nuestro pueblo. No alcanza con tener los cargos. No sigamos formando y capacitando compañeras y compañeros para que se parezcan a lo que los trabajadores de las instituciones del Estado ya comprobaron que no funciona. Somos reconocidos por el modo de abordaje de esta problemática. No nos transformemos en otra cosa. Necesitamos médicos, psicólogos, hospitales, clínicas, pero claro que sí, eso no está en duda. No estamos o nosotros o el Estado y sus instituciones. Lo que estamos diciendo es que nosotros no queremos ser una institución del Estado. Totalmente. Somos organización popular, comunidad organizada, que desde lo más profundo de nuestras necesidades construimos las respuestas para nuestro pueblo, para el pueblo y desde el pueblo.